infección de la enfermedad, sino el antibiótico se distribuye en todo el organismo y puede empezar a, ¿cómo se llama? A atacar de manera colateral a miembros de la biota habitual de cualquier sitio. Puede ser de vías respiratorias, puede ser de piel, puede ser de conducto gastrointestinal, conducto genital. Entonces, qué es lo que estamos haciendo cuando tomamos antibióticos de manera indiscriminada? Como hemos platicado en otras ocasiones, cuando los médicos no hacen su diagnóstico basados en puntajes, basados en guías, sino que lo hacen al ahí se va, como decimos, ¿qué le duele? Y ya nada más con que usted le diga, me duele la garganta, luego le avientan el antibiótico. Entonces, con eso, con ese uso de antibióticos sin un sustento clínico, estamos barriendo con la biota habitual, que son estas bacterias de color azul, y al eliminar a la población susceptible, estamos seleccionando de alguna manera a las bacterias que están resistiendo el efecto del antimicrobiano. Por lo tanto, estas bacterias que son que resisten el efecto van a encontrar nichos ecológicos desocupados y van a empezar a proliferar de manera indiscriminada. El asunto entonces es que esta población de bacterias resistentes empieza a reemplazar a la biota habitual y es cuando empieza a haber problemas ya crónicos de la presencia de microorganismos resistentes. La otra cuestión es que parte de las bacterias que llegan a sobrevivir y que no muestran resistencia son susceptibles de comunicarse con estas otras bacterias que son resistentes y a través de los mecanismos de transferencia horizontal, conjugación, transformación y transducción, pueden adquirir los mecanismos de resistencia de esa población que fue seleccionada con el uso de los antimicrobianos. Entonces, el trabajo en la susceptibilidad implica que cada vez que se hacen las pruebas de susceptibilidad, tiene uno que hacer un diagnóstico, una determinación precisa de cuál es el antibiótico más apropiado para recomendarlo, ¿no? Ya dijimos que el nivel de resistencia en los microorganismos ha crecido exponencialmente con el tiempo y ahora tenemos niveles de amenaza en salud pública desde urgentes, graves y preocupantes con todos estos microorganismos. Entonces, eso implica que también como futuros miembros del laboratorio, de químicos analistas, sepan también que los métodos, o sea, los fundamentos de los métodos están por algo. El método ideal, o el método estándar para las pruebas de susceptibilidad es este que tengo aquí en pantalla, que es el método de concentración mínima inhibitoria. Este es el método ideal. En este método lo que hacemos es diluciones con factor 2 a partir de una sal de antibiótico. Lo hacemos en un caldo Müller-Hinton y entonces empezamos desde una concentración relativamente alta, que puede ser desde 32 o desde 64 microgramos por mililitro. Hacemos diluciones con factor 2, entonces vamos disminuyendo a la mitad la concentración del antibiótico y hacemos una serie de tubos hasta que tenemos una cantidad extremadamente baja del antibiótico y obviamente tenemos un control sin antibiótico y un control sin bacteria, ¿no? Que quiere decir que vamos a tener un doble control, uno donde veamos que sin la presencia de antibiótico, la bacteria de prueba pues tiene que crecer abundantemente y sin bacteria para ver cómo el antibiótico no afecta la calidad del medio de cultivo, ¿no? Entonces,
con este tipo de ensayos, lo que vamos a lograr es determinar una concentración precisa que va a ser inhibitoria para el crecimiento del microorganismo. ¿En qué consiste entonces? En que es toda esta serie de tubos con diferente concentración se inoculan con una cantidad estandarizada de inóculo de la bacteria de prueba. Por decir algo, es 10, 100 microlitros por cada tubo, ¿no? De una suspensión estandarizada. Y de eso entonces se mete a incubar toda esta serie y después de 24 horas de incubación se ve en cuáles tubos hubo crecimiento y en cuáles ya dejó de haber crecimiento. Aquí los tubos que se ven de color café son aquellos donde todavía hay crecimiento del microorganismo y los que se ven claros son los que ya no hay crecimiento, ya se inhibió con estas concentraciones. Entonces, a partir del primer tubo donde ya no hay evidencia de crecimiento, esa concentración que tiene ese tubo la vamos a denominar como la concentración mínima inhibitoria y que para cada microorganismo y para cada tipo de antibiótico va a ser diferente. Ay, denme un segundito. Ya, es que está suena el celular. Bueno, entonces en este ejemplo tenemos dos cepas con el mismo antibiótico. Y vean cómo en el organismo A su concentración mínima inhibitoria, o sea, el primer tubo donde ya no hay evidencia de crecimiento, es 0.12 microgramos por mililitro. Entonces, esa sería su concentración mínima inhibitoria de este antibiótico para este microorganismo. En el caso B, el valor se incrementa hasta 3 diluciones y aquí la concentración mínima inhibitoria es de 1 microgramo por mililitro. Entonces, estas diferencias son importantes porque a la hora de que hacemos las pruebas convencionales de Kirby-Bauer, generalmente cuando recurrimos a las tablas vigentes, siempre vamos a tener dos tablas, una que nos da el valor en milímetros para la prueba de Kirby-Bauer y otro que nos da el valor en concentración mínima inhibitoria. Entonces, me voy a saltar todo eso porque todo esto ya lo vimos en otra clase. Entonces, lo que queremos llegar es que siempre hay una correlación importante entre la concentración mínima inhibitoria y el valor en milímetros de los halos de inhibición en la prueba de Kirby-Bauer. Y esta relación es inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque entre más pequeña sea la concentración mínima inhibitoria, más grande va a ser el halo en la técnica de Kirby-Bauer y viceversa. Entre más alta sea la concentración mínima inhibitoria, más pequeño va a ser el halo en la prueba de Kirby-Bauer. Entonces, este tipo de ensayos lo vamos a... cada año se tiene que estar actualizando los datos epidemiológicos para ir sacando una versión de este tipo de manuales que son muy, muy apreciados y que son carísimos. Estos manuales los pueden encontrar en esta institución que es el CLSI, que es el Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio de los Estados Unidos, pero hay otras instituciones que también tienen sus propias guías que generalmente van muy, muy de la mano con las de los Estados Unidos, como es el Comité Europeo de Pruebas de Susceptibilidad, que es el EUCAS, que también tiene sus propios criterios que son muy parecidos y que también son muy utilizados para ciertos antibióticos y algunas otras instancias. El asunto es que para los criterios de interpretación normalmente vamos a tener tablas como estas, donde se nos va a presentar la tabla para cierto grupo de microorganismos, puede ser para enterobacterias, para estreptococos, beta hemolíticos, para estafilococcus,
para bacilos gram negativos de tipo fermentador como las enterobacterias, de tipo no fermentador como las pseudomonas, etcétera, ¿no? Y entonces lo que siempre hay que ver en esta tabla es el agente antimicrobiano. ¿Quién es? De qué grupo es? Si es beta-lactámico, si es macrólido, si es aminoglucósido, si es fluoroquinolona. Eh, eh, ¿Cuál es la concentración del disco que se está usando en la prueba de Kirby-Bauer y cuáles son los criterios de interpretación entre sensible, intermedio y resistente? Y su contraparte en lo que les decía, la concentración mínima inhibitoria, ¿no? Que debe ser compatible uno con otro por esta relación que tienen, aunque es inversamente proporcional, son correlacionables totalmente. La otra es saber que los antibióticos que se prueban tienen varias categorías y para cada tipo de microorganismos. O sea, no podemos utilizar el que se me antoje o el que tengo a la mano si no está recomendado por este tipo de instituciones. Entonces, en una primera instancia, para un primer aislamiento, tenemos que utilizar los grupos de antibióticos que nos reporta esta institución como de primera línea, ¿no? Tiene el micrófono apagado, profe. Ay, perdón, es que de repente como que se actualizó el software o algo parecido. Déjenme volverles a presentar. ¿Ya se ve? Sí, Perdón, les decía entonces que este tipo de instituciones nos dice que hay que usar los antibióticos de primera línea para cada tipo de microorganismos. Y son estos que se llaman de grupo A, que es, por ejemplo, para esta versión del manual, en miembros de la familia de los enterobacterales, nos recomienda siempre primero estos antibióticos, ampicilina, cefazolina, gentamicina y tobramicina. Para Staphylococcus, por ejemplo, nos pide un aminoglucósido, no, este es ay, se me fue el nombre, una lincosamida, un beta-lactámico, y trimetooprim con sulfametoxazol. Para enterococcus solamente ampicilina y penicilina en esta versión. Y si los antibióticos que se prueban de primera línea nos dan resultados de resistencia, entonces hay que pasar a los siguientes grupos. Y los siguientes grupos son el grupo B, que es de segunda línea, otros tipos de antibióticos, y el grupo C, que son fármacos en desarrollo o que son poco probados y que se pueden utilizar como, digamos, en cierta manera de emergencia. Y los que son de grupo U, que son solamente para aislados de vías urinarias. Cualquier sitio de vías urinarias se tiene que usar forzosamente los de grupo U. Entonces, les decía que el asunto aquí es que también necesitamos tener controles y estos controles generalmente son eh, cepas tipo que nos venden ya en el comercio, cepas de referencia, que son estas ATCC. Estas son las que recomiendan estos organismos, y
¿Qué se necesita? Pues revisar las tablas correspondientes a las cepas tipo para saber cómo validar las pruebas de antibióticos en Kirby-Bauer y en concentración mínima inhibitoria. Entonces, ¿qué necesito para las pruebas de susceptibilidad a los antibióticos para el método de Kirby-Bauer? Primero necesito que la cepa que voy a probar esté pura, que sea un cultivo joven de 18 a 24 horas de crecimiento, que esté debidamente identificada a nivel de género y especie, y esto es importante porque como ustedes ya vieron, dependiendo el sapo es la pedrada, entonces dependiendo la identidad será el tipo de antibióticos que debo de probar. Que no provenga, cuando yo haga mi resiembra, que no provenga de medios selectivos, es decir, si estoy aislando un Staphylococcus aureus, no puedo partir de agar salmanitol, por ejemplo. Si estoy trabajando con enterobacterias, no puedo trabajar directamente del McConkey, no puedo trabajar de ningún medio que sea selectivo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la probabilidad de que un microorganismo que esté contaminando o que esté asociado a la muestra pudiera estar inhibido en el medio, pero a la hora de que lo resiembro al medio apropiado para la prueba de susceptibilidad puede llegar a crecer y me puede dar resultados que no puedo interpretar. Estos yo les llamo criterios preanalíticos. Es decir, que debo de primero cumplir con estos criterios antes de empezar a hacer mi prueba de susceptibilidad. Y les llamo yo criterios analíticos cuando ya necesito hacer ya mi prueba. Y estos criterios analíticos incluyen que debo estandarizar el inóculo que voy a utilizar para inocular mis placas al 0.5 del nefelómetro de McFarland. Debo emplear siempre, a excepción de ciertos microorganismos, agar Müller-Hinton, y una de las excepciones es, por ejemplo, estreptococo de grupo A, que puedo usar Müller-Hinton, pero adicionado de 5% de sangre, porque si no, no crecen los estreptococos. La otra excepción es el medio, cuando se prueba Haemophilus influenzae, se tiene que usar un medio especial que se llama Haemophilus test media, y se le deben poner factores de crecimiento para que la bacteria pueda crecer. Pero en el general, en las bacterias comunes, el agar Müller-Hinton debe tener exactamente 4 milímetros de espesor. ¿Por qué? Porque con este espesor van a ser comparables los resultados que se obtienen en una localidad con los de otra localidad, con los de otro país, con los de otro estado, ¿no? Entonces, tiene que ser un grosor constante. Si yo no respeto este grosor y lo hago muy delgadito, los antibióticos van a difundir más hacia los lados y nos van a dar una falsa idea de sensibilidad. Si lo hago más grueso de lo que indica aquí, el antibiótico va a difundir más hacia abajo y menos a los lados y me va a dar una falsa idea de resistencia. La inoculación de la cepa que quiero probar debe ser con hisopo y debo de emplear máximo en una placa estándar, en una de 10 centímetros de diámetro. Debo aplicar máximo 5 discos en forma manual. Si puedo utilizar un dispensador automático, pondré 6 discos. Debo de medir los halos después de la incubación, que la incubación es de 24 horas a 37 grados. Debo de medir con un vernier para dar un valor aproximado a décimas de milímetro. Sí, de milímetro. Bueno, esto ustedes ya lo saben, esto ya es la versión fotográfica de cada uno de esos pasos: seleccionar la colonia pura, hacer la suspensión, estandarizar el inóculo. Normalmente ahora ya se hace con métodos de fotómetros, pero bueno, también hay que, en laboratorios que no cuentan con estos fotómetros, pues hacerlo a la antigüita con la tarjeta de Bickerham. Inocular con hisopo de manera uniforme, ya saben, estriado
para todos lados y pasar el hisopo al final por la periferia del medio. Esta sería la distribución de cómo se ponen los discos en la placa. Si son 4, se dispone en forma de cuadrantes y en el centro de cada cuadrante se pone un disco y el quinto disco, si se requiere, se pone en el centro. Y la lectura y la interpretación, que aquí es importante verificar que no haya colonias satélites. Si hubiera colonias satélites, entonces buscamos la colonia más cercana al disco y a partir de ahí calculamos el radio a partir del centro del disco a la colonia más cercana para calcular el diámetro donde no hay crecimiento de ningún tipo de colonia. Y eso ya entonces lo cotejamos con los manuales correspondientes, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? No, profe. Todo bien. Todo claro, profe. Ok, entonces vamos a los ejemplos. ¿Dónde están? Vamos a los ejemplos. Les voy a presentar aleatoriamente estos ejemplos. A ver, vamos a ver. Vámonos con uno conocido. ¿Qué es este? Este es el tipo de reporte de susceptibilidad que vamos a tener. ¿Sí se alcanza a ver bien, chicos? Sí. Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, nos está diciendo la interpretación. Nos da el valor en concentración mínima inhibitoria. Y si ustedes se fijan, para algunos no nos da el valor. Perdón, nos da el valor de concentración, pero no nos da la interpretación. Entonces aquí es importante que si tenemos duda, nos vayamos al manual, a la interpretación de estos valores de concentración mínima inhibitoria para saber si son de susceptibilidad o de resistencia. Entonces, este es el tipo de ejercicio que les voy a dejar por equipo. Entonces, necesito que ustedes sean capaces, primero, de identificar los antibióticos, de qué grupos son, eh, cuál es su sitio de acción, cuál es su mecanismo probable de resistencia, y para poder dar un fenotipo, hacer un análisis y proponer un fenotipo de acuerdo a el perfil de susceptibilidad que se muestra. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es primero identificar los antibióticos. Este es amoxicilina con ácido clavulánico, que es ¿de qué grupo de antibióticos? Un beta lactámico que tiene un cebo para las beta lactamasas. Sí, pero un señuelo. Entonces, pero ¿qué es? ¿Es cefalosporina? ¿Es carbapenémico? ¿Es monobactámico? ¿Es cefamicina? ¿Qué es amoxicilina? ¿Penicilina? Es penicilina. Entonces, de entrada tenemos resistencia a penicilina y a inhibidores de beta lactamasas. Luego tenemos ampicilina con sulbactam. ¿De qué grupo son también? ¿Penicilinas? Penicilinas también. Y el sulbactam es otro inhibidor de beta lactamasas y también es resistente. Luego tenemos ampicilina solita y nos da resistente. Luego tenemos ceftriaxona, que ¿de qué grupo es? Cefalosporinas. Cefalosporinas, ¿de qué generación? ¿Tercera y cuarta? Tercera. También nos da resistentes.
Algunos antibióticos que no vimos los voy a omitir, aunque están en el reporte. Ahorita no me interesa porque no es parte de lo que quiero que analicen. Por ejemplo, la ciprofloxacina es una quinolona y no vimos los mecanismos, aunque en este caso es sensible, pero si fuera resistente no lo podemos ahorita interpretar, ¿no? Entonces voy a omitir la ciprofloxacina, que es una quinolona, pero por ejemplo para Staphylococcus aureus tenemos clindamicina, que es una lincosamida, tenemos eritromicina, que es un macrólido, ¿cierto? Sí. Ok, y entonces, ¿qué tengo que ver? ¿Se acuerdan de esta última clase que tuvimos? Que dijimos que había un fenómeno que se da entre la eritromicina y la clindamicina. ¿Se acuerdan? La prueba de La prueba de, ¿no? O sea, la posible resistencia inducida a clindamicina. Entonces aquí lo importante es, de acuerdo a los datos, yo primero tendría que ver el mecanismo de resistencia, ¿no? Ya estamos viendo que hay resistencia asociada a beta-lactámicos y que hay resistencia a los inhibidores de beta-lactamasas. ¿Ok? Entonces vamos a ver los demás beta-lactámicos. Encuentran otro beta-lactámico. Miren, por ejemplo, acá está oxacilina y me da resistencia. Penicilina me da resistencia. Prueba de screening de cefoxitina me da positivo. ¿A qué les suena esto? ¿Qué mecanismo estará exhibiendo el microorganismo con todos estos datos de beta-lactámicos? Y ahorita ¿Puede lo... llegar a ser resistente a la penicilina? No, pues ya me dice que es resistente a la penicilina, pero ¿qué mecanismo está exhibiendo? Mecanismo enzimático, mecanismo de mutaciones, bombas de flujo. ¿De qué estamos hablando? Hagan memoria, chicos. Recuerden, es Staphylococcus aureus de quien estamos hablando. ¿Cuántos mecanismos vimos para Staphylococcus aureus respecto a la resistencia a los beta-lactámicos? ¿Es lo de el gen MECA? El gen MK, ¿ese qué significa? ¿Y con qué prueba lo detecto? De la prueba no me acuerdo muy bien, pero era de que se modificaba como la proteína de unión de las penicilinas a la 2A. Ok, sí, pero de estas pruebas que están aquí, ¿cuál me da esa información? Ya mencioné todos los beta-lactámicos. Estos tres, la ceftriaxona, la oxacilina, la penicilina, la prueba de screening de cefoxitina. Entonces, ¿cuál es la que me da la idea de que hay este mecanismo que usted acaba de mencionar? la cefoxitina. La cefoxitina, que es el subrogado de la meticilina, pero también la oxacilina me da esa información. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está. Entonces, si ustedes se fijan, prueba de screening de cefoxitina me da positivo. Quiere decir que con estos datos de resistencia a penicilina y oxacilina estoy sugiriendo
que el mecanismo pudiera ser la prueba, digo, la mutación en el gen de la PVP, de la PVP2. Entonces, ¿cómo lo confirmo? Con la prueba de screening con cefoxitina, que me da positiva, es decir, me da resistencia, y entonces con esto yo ya puedo decir que esta cepa está exhibiendo un mecanismo de resistencia a todos los beta-lactámicos por la mutación en PVPs. ¿Estoy en lo correcto o no, chicos? Sí. Sí, Pero además, lo que les decía hace rato, tengo aquí clindamicina y tengo eritromicina. ¿Qué debo de hacer siempre cuando tengo estos dos en el Staphylococcus aureus? La prueba D, ¿no? La prueba de, pero para eso yo tengo primero que verificar, porque aquí no me lo dice, con mi manual del CLSI, si este valor de concentración mínima inhibitoria corresponde a resistencia en eritromicina. ¿Sí? Entonces, déjenme, si alguien ya tiene el manual a la mano, el CLSI, si no, déjenme abrirlo. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y ahorita lo verificamos. Entonces, chicos, ¿qué opinan? Algo complicado, pero sí se puede, creo. Si se puede. A ver, voy a abrir el CLSI aquí en pantalla. ¿Ya se ve? sí, ya se ve. Sí, sí se ve bien. Ok. Entonces aquí está muy, muy grande el manual, pero aquí en el índice, en la tabla 1C, me dice que puedo ver la información de Staphylococcus. Ok. Entonces, es Staphylococcus aureus, ¿cierto? Ah, ¿dónde está? No es cierto, estas son guías, espérenme. Ya casi llego. Enterobacterias. Este es Salmonella. Pseudomonas. Cinetobacter. Urcolderia. Notrofomonas. ¿Cuál estamos buscando? ¿La de Oxacillin Salagar? No, estamos buscando la tabla para ver la susceptibilidad de cepas de Staphylococcus aureus. Acá está. Es la tabla 2C. ¿Sí? La tabla 2C. Entonces aquí los antibióticos vienen por importancia. Principalmente está la oxacilina. Luego están algunas cefalosporinas, vancomicina, lipopéptidos, ¿qué más? Aminoglucósidos.
Macrólidos, ¿qué dice aquí? Fluoroquinolonas. Macrólidos. Ay, se me fue. Acá está. Macrólidos. Ay. A ver, aguántenme tantito. ¿Dónde está? Macrólidos, creo que es la 102. Me subí mucho. Este es estreptococo. Ay, acá está Staphylococcus. No, estos son enterococos. Creo que es la 136 del PDF. No, estamos en la 96. No, es la 102. Sí, enterobacteriales, Staphylococcus sp. Penicilina, oxacilina, ceftarolina, vancomicina, lipopéptidos, aminoglucósidos, macrólidos. Aquí está, ya perdón, no lo encontraba. Aquí está la eritromicina. ¿Sí la ven? Sí. Entonces, me tengo que ir a el cuadro donde dice interpretación de la concentración mínima inhibitoria y ver el valor. Me dice que es resistente si la concentración mínima inhibitoria es menor a 8, perdón, mayor o igual a 8, es susceptibilidad intermedia si está entre 1 y 4 y es sensible si está en menor a 0.5. Entonces, resistencia intermedia de 1 a 4 ya es preocupante porque no es francamente sensible. Entonces, en el fenotipo, si ustedes recuerdan, decía que era mayor o igual a 4. Y mayor o igual a 4, pues ya se va hacia la resistencia. Entonces, el fenotipo de eritromicina en el ejemplo es resistente. ¿Estamos? Ok. ¿Sí? Y clindamicina creo que no está, pero por eso lo vamos a probar. Déjenme entonces, les voy a presentar el caso. ¿Dónde está? Acá está. Entonces, ya con el fenotipo de resistencia a eritromicina, entonces yo tendría que hacer la prueba D, ¿no? Y la prueba D, entonces, me está arrojando bueno, no lo dice aquí explícitamente, pero tenemos aquí clindamicina y nos está dando un valor de concentración mínima inhibitoria muy parecido al de la eritromicina. Por lo tanto, es razonable pensar que el fenotipo nos está dando resistencia a clindamicina. O sea que sería una prueba de positiva. Por lo tanto, entonces, estamos ante la posibilidad de que el mecanismo de resistencia a eritromicina y a clindamicina sea por metilación ribosomal
y no por bombas de flujo. ¿Vamos bien, chicos? ¿Podría repetir esa última parte que dijo, por favor? Me perdí un poquito. A ver, ya dijimos que eritromicina es francamente resistente porque es mayor o igual a 4, que es ya prácticamente resistente. Entonces, al ser resistente a eritromicina, forzosamente se tiene que hacer la prueba D. Pero como este es un resultado de un método automatizado, ya solamente nos da el resultado de la clindamicina, que también es mayor o igual a 4. Por lo tanto, es razonable pensar que este valor, que no está ahorita en la tabla, que no encontré ese valor, pudiera ser resistente. Por lo tanto, aquí podríamos sospechar que el fenotipo D es positivo y entonces el mecanismo de resistencia, si la prueba D fuera positiva, es que se está dando la metilación ribosomal tanto para eritromicina como para clindamicina. Ok, va. Gracias. ¿Sí? Ujú. Entonces, esta cepa de este ejemplo está exhibiendo dos mecanismos. El que es para beta-lactámicos, que es la mutación en PBPs, el MECA, pues, y que eso ya me da, por eso, resistencia a todos los beta-lactámicos, y el otro mecanismo es la metilación ribosomal, para clindamicina y para eritromicina. Por lo tanto, entonces, se tienen que buscar otro tipo de alternativas de tratamiento que puedan controlar al microorganismo, porque por ejemplo acá, aunque no lo vimos a detalle, la tetraciclina también muestra resistencia, la vancomicina muestra resistencia y la resistencia a vancomicina pues también es otro mecanismo asociado a la resistencia en los mecanismos de, ¿cómo se llama?, de síntesis de pared celular. No es el mismo de los beta-lactámicos, pero va de la mano y obviamente tampoco se puede recomendar al médico. Entonces tendríamos que buscar entre los sensibles, por ejemplo, este es una quinolona, ¿cuál es nitrofurantoína? Pero este sería solamente si el aislado fuera de vías urinarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en el análisis, este tipo de casos, ustedes se tienen que ir a lo que vimos en clase, o sea, los que sí vimos los mecanismos. No me tienen que interpretar todos los antibióticos, sino solamente los que vimos los mecanismos. ¿Sale? Entonces, repito, aquí hay resistencia a todos los beta-lactámicos con prueba de screening de cefoxitina positiva, lo que ya me confirma la resistencia por mutación en PBPs. Y además tengo la resistencia a eritromicina y resistencia a clindamicina, lo cual es el fenotipo MLS inducible, que es metilaciones ribosomales. ¿Sale? Va que va. Y si quieren, este es un ejemplo de un gran positivo. Podemos hacer otro ejemplo ahora con un gram negativo. Déjenme escogerlo. A ver, vamos a ver Proteos vulgares, ¿les parece? Sí. A ver, aquí sí necesito que revisen sus apuntes, los tengan a la mano, porque aquí la mayoría son beta-lactámicos. ¿Ok? Entonces, ampicilina me da resistente. Aztreonam me da sensible. Cefazolina es una cefalosporina, no me acuerdo de si de primera o de segunda, me da resistente. Cefepima es una cefalosporina de cuarta generación y me da sensible.
Estas son cefalosporinas de tercera generación en asociación con un inhibidor de beta-lactamasas. También la ceftazidima es de tercera generación con el inhibidor de beta-lactamasas. Luego tengo cefuroxima, que es una cefalosporina igual, creo que de tercera generación, que también me da resistencia. ¿Ok? Luego tengo acá a los que son los carbapenémicos, que es ertapenem, que me da sensible, imipenem, que me da sensible, y meropenem, que me da sensible. Piperacilina es del grupo de las penicilinas y me da una resistencia intermedia, y los demás ya no los vimos. Entonces, de todos estos beta-lactámicos, ¿cuál es el mecanismo que ustedes podrían proponer como el que está generando la resistencia? Por el perfil de susceptibilidad de los beta-lactámicos. Ya se los olvidó, ¿verdad? Puede ser BLE, puede ser KPC, puede ser AMSE o puede ser MBLs. ¿De cuál sospecharían? ¿Qué datos tienen que les pueden sugerir un mecanismo y no otro? ¿Se Pues acuerdan? podría ser como por los grupos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que el AMC como que tenía muchos beta-lactámicos. El AMSE, pero también las BLES, ¿no? O sea, aquí lo importante es que ustedes identifiquen el tipo de beta-lactámico y cuáles son sensibles y cuáles son resistentes. Eso les va a dar pauta para tratar de reducir la búsqueda y de entrada, pues ya enfocarse a los fenotipos posibles. A ver, les voy a dar una ayuda. Estos son los carbapenémicos y todos son sensibles. ¿Cuáles, Entonces, cuáles de entonces, los mecanismos afectan carbapenémicos en gram negativos? ¿Les? No, los BLES no afectan carbapenémicos. ¿El KPC? El KPC es uno y el otro, AMPC, no. MLB. MBL. Entonces, así de entrada, por este perfil de susceptibilidad de los carbapenémicos, solamente por eso ya podemos descartar que sea KPC o que sea MBL. ¿Por qué? Porque esos afectan a los carbapenémicos, o sea que pueden presentar resistencia. Entonces, al no ser resistentes los carbapenémicos, podemos descartar esos dos mecanismos, las KPC y las MBL. Entonces, me quedan dos alternativas, que son las BLES y que son las AMSE. Pero ¿cuál de los dos es el fenotipo que estoy viendo aquí? ¿Se acuerdan que por eso separamos los antibióticos en diferentes subfamilias, ¿no? Los cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta, los monobactámicos, los carbapenémicos, los inhibidores de beta-lactamasas, etcétera, ¿no? Entonces vean cada uno y díganme cuál es el mecanismo que ustedes proponen.
los BLE, porque son sensibles a los carbapenémicos. Los BLES, pues no es así de sencillo, ¿eh? Porque si Sí, no, fuera, dicen, ay, a ver, si ustedes revisan sus apuntes, en las BLES, el Astronam es degradado por las BLES. ¿Cierto? Sí, también la cefotaxima, ¿no? La cefotaxima también. La cefoxitina es una cefamicina. Y las BLES también creo que afectan a las... No, bueno, no, mejor no lo digo porque si no me voy a meter en broncas. No, a ver, yo diría, tengo susceptibilidad a los carbapenémicos. Con eso descarto KPCs y MBLs. Entonces me quedan dos posibilidades, que sean AMSES o que sean BLES. Pero ya les dije que las BLES, el perfil degradan Astronam. Entonces ya de entrada no pueden ser BLES, ¿cierto? Ujú. Entonces, como aquí aparece Astronam sensible, entonces me tengo que ajustar a ver si entran en la categoría que me falta, que es las AMSES. Y las AMSES son resistentes a los inhibidores de beta-lactamasas. Para ello, entonces tendría yo que irme al manual para ver qué valor me da de resistencia para enterobacterias estas combinaciones de beta-lactámicos. Por el otro, la cefoxitina, que es la cefamicina, me está dando sensibilidad. Entonces, si no me equivoco, también las BLES creo que degradan cefamicinas, si no me equivoco. Déjenme lo checo. Ay, ¿dónde lo tengo? Piénsenle, chicos. Propongan. Den señales de vida, chicos. Sí, aquí estamos. Es que estamos un poco confundidos, pero pues estaba viendo mis apuntes y pues sí coincide con los de AMPCs, porque bueno, tengo otro indicio de que sí coincide, es que tengo anotado que son sensibles a las cefalosporinas y son todas esas que ya habíamos visto, ¿no? Que es el ertapenem, la gentamicina y No, no. El ertapenem es monobactámico, perdón, es carbapenémico y la que dijo gentamicina, ese es aminoglucosis. oh, A ver, entonces, el, el ertapenem, entonces carbapen... es carbapenémico. Ok, va. Entonces, no sé si estoy compartiendo lo que estoy viendo, que es la tabla de BLES contra AMSES. No, solo está compartiendo la de P. vulgaris. A ver, entonces les voy a decir para que ustedes vayan viendo si se ajusta o no. Las BLES
Fíjense, las BLES inactivan penicilinas, inactivan cefalosporinas de cualquier generación, incluso las de cuarta, pudieran ser resistentes o sensibles, inactivan monobactámicos, las BLES, y son sensibles a cefamicinas, son sensibles a carbapenémicos y son inhibidas por inhibidores de beta-lactamasas. Entonces hay que ver si se ajusta o no el perfil, ¿no? Profe, creo que habían levantado la mano. A ver. ¿Quién levantó la mano? Yo, Doc. Ah, usted. Ah, tú. Ah, sí, usted. Adelante, Doc. ¿Puede regresarle, porfa? Ya, al perfil. Sí. Está un poco raro porque, bueno, de entrada está apagada el AMSE, pero hay que tomar en cuenta que Proteus vulgaris es AMSE cromosómico, pero no está inducido todavía aquí en este patrón de susceptibilidad. Cefoxitin, que es la cefamicina, la esperaríamos como resistente y está como Como resistente para a que fuera AMSE. para AMSE. Debería de ser AMSE porque es Proteus vulgaris. Ok, Y cefazolina está rara porque, bueno, es una cefalosporina de primera generación, segunda generación. Cefepime está bien, que es el único que no se va a llevar la AMC. Y de ahí las otras cefuroxima también se la va a llevar en algún momento. O sea, parece ser que está apagada la maquinaria para la expresión de AMC, pero está extraño el patrón del cefoxitin. Yo, por pura taxonomía, me diría que es AMC solamente por que es Proteus vulgaris. ok. Bueno, y además está raro este patrón. Ese no puede ser tampoco porque es un Proteus y está susceptible a trimetoprim con sulfamethoxazol. No veo Tige. No, aquí no está, tija. Eso está raro. Ok. Pero de todos modos, en la SAMSE, el astroname es sensible, ¿no? Sí, las cefalosporinas van a ser susceptibles en in vitro, pero una vez que se prenda, o sea, asumimos que eso va a ser resistente, se lo va a llevar. Sí, o sea que este perfil es solamente, digamos, para como si fuera primo aislamiento y que si se le hace caso a este perfil pudiera dar una falla Si se pone tal cual, va a ser falla terapéutica, definitivamente. terapéutica. No, Ok, está como que raro, o sea, cefuroxima, no veo cefoxitin resistente. Y bueno, dice el Bactrim susceptible, no puede ser. O sea, y en el caso de imipenem, pues puede ver cómo es de las morganeláceas, puede tener modificaciones en porinas. Todavía imipenem también podría ser susceptible o intermedio. Ya, ok. perdóname. No, está bien, está bien. Uno no es experto, entonces es bienvenida la ayuda. Como ya vieron, chicos, entonces el perfil no está tan claro, pero en los ejemplos que yo les voy a poner ya están más que probados. Entonces, pero o sea, lo que me interesa no es tanto que lleguen rápido al resultado, sino que empiecen ustedes a analizar los datos. De acuerdo a lo que vimos en clase, y empezar a reconocer los diferentes tipos de familias y de subfamilias de los diferentes antibióticos. Chicos, De Sí, acuerdo, está bien. profe. Sí, Sí, creo. entonces, bueno, este sí estuvo complicado.
Son de casos que he encontrado en la red, no crean que me los saqué de la manga, simplemente los encontré en la red y los puse. Pero obviamente los otros que les voy a dejar para las tareas, esos sí ya están probados, ya los he aplicado y he tenido buena respuesta. Entonces, si quieren, continuamos la que sigue, porque la verdad ya me cansé. Pero están buenos porque sirven de control de calidad, o sea, para que vayan agarrando, como usted me mencionó, colmillo, viendo las familias de los antimicrobianos, la congruencia. Entonces, estos están buenos porque justamente son retos para el que hace el análisis del patrón de susceptibilidad. Está bien seleccionado, Doc. Gracias. Sí, gracias. Profe, ¿Preguntas? Sí, dígame. pero de casualidad, ¿cree que podría, como ponernos otro ejercicio y llevarnos un poquito de la mano de nuevo de cómo, hacer todo el proceso, para entenderlo un poquito mejor? Es que, bueno, yo por lo menos me encuentro un poco confundido. A ver, déjame entonces buscar otro. Ay, tengo aquí varios, pero no quiero que sea otra vez de gran positivo. A ver, este de E. coli. A ver, ustedes empiecen primero por identificar los diferentes antibióticos. Ay. A ver. Aquí tienen, por ejemplo, ampicilina, que es una penicilina, está resistente. Astronam, que es de qué familia? Subfamilia. Chicos. Una monobactamas. ¿Bactama? Monobactámico. Monobactámico. Ahí por ahí va. Bueno, y aquí también está resistente. Luego tienen cefazolina, que es de segunda generación, resistente. Cefepima, que es ¿Cefalosporina? ¿de qué generación? ¿Primera? No. De cuarta, ¿no? Es de cuarta y está resistente. Cefotaxima solita resistente. Cefotaxima con ácido clavulánico. Vean, el valor baja muchísimo. Aunque no tengo el dato o no nos dan el dato, ustedes tendrían que checar esa combinación en el CLSI para estar seguros, ¿no? Pero de entrada, vean, cefotaxima solita tiene más de 32 microgramos por mililitro de resistencia, y con el inhibidor de beta-lactamasa se reduce bastante. Lo cual, entonces, ¿qué le sugiere? Una prueba de positiva. Sí. No, estos no son de prueba de, este es de una bacteria gram negativa. Aquí no hay prueba de. ¿Esta combinación qué es, chicos? ¿Inhibidor de beta-lactamasas? Inhibidor de beta-lactamasas. Entonces, ¿qué les está sugiriendo este valor? Porque incluso les dice menor o igual a 0.5, o sea que todavía puede ser más bajo. ¿Qué es? ¿Que tendría que ser una detección de No, o sea, usted aquí tiene que decidir si el mecanismo de resistencia es mediado o no por BLES o mediado por otro mecanismo. O sea, usted tiene que ver los datos y ver las concentraciones y ver la interpretación para proponer qué mecanismo está exhibiendo la bacteria. No de hacerle otra prueba aparte.
porque aquí ya tiene la información. Entonces, repito, ampicilina, que es de las penicilinas, está resistente. Aztreonam, que es el monobactámico, está resistente. Cefalosporina de segunda está resistente. Cefalosporina de cuarta está resistente. Cefotaxima, que es de tercera, está resistente. Pero la combinación de cefotaxima con el inhibidor de beta-lactamasas reduce significativamente la concentración mínima inhibitoria. ¿Qué les dice eso? ¿Es sensible a inhibidores de beta-lactamasas? Que es sensible, probablemente es sensible. ¿Cómo lo confirmo? Cefoxitina, que es una cefamicina, me da sensible. El Astronam me da resistente. Ceftriaxona solita me da resistente, que también es una cefalosporina de tercera generación. La ceftazidima también baja mucho la concentración, daba resistente, y con el inhibidor también baja mucho la concentración mínima inhibitoria. Hay susceptibilidad a los carbapenémicos y, perdón, aquí, la piperacilina solita me da resistencia, que es parte de las penicilinas, pero piperacilina con inhibidor de beta-lactamasas me da sensible. Entonces, ¿cuál es el fenotipo? Ya ¿Ves? son BLES, ¿no? De acuerdo a lo que les dije, en Sí, las sería BLES, lo más notable es que hay ¿cómo se llama? Inactivación de Astronam. Puede haber resistencia a la cefalosporina de cuarta generación y hay susceptibilidad a los inhibidores de beta-lactamasas, así como a los carbapenémicos, ¿no? ¿Sí, Sí, chicos, o no? Pues sí, más o menos. Perdón, es que, profe, le podría, es que siento que estoy muy perdida, pero también siento que en parte es porque me falta repasar bastante. Entonces, quería proponer si la siguiente clase al inicio nos podemos tomar unos minutitos un poco para plantear como ya sea un diagrama de flujo para resolver estos tipos de ejercicios o tener más herramientas para resolver estos ejercicios. A ver, déjeme presentarle algo y les voy a dar mi propuesta. ¿Sale? ¿Dónde está? A ver, esta es una de las presentaciones que les compartí. Ujú. Es que estoy buscando una tabla. Yo les había propuesto que hicieran una tabla parecida a esta, ¿sí? Pero Ok. que la hicieran más extendida. ¿Por qué? Porque aquí necesito que pongan primero las penicilinas como subfamilia. Luego los inhibidores. Estas son las cefamicinas. Estas son cefalosporinas de tercera, pero también necesito que pongan las de primera, segunda. Aquí está la cuarta. Pongan a los carbapenémicos y pongan al monobactámico. Y eso para todas las enzimas de beta-lactamasas de gram negativos, para que ustedes puedan comparar los perfiles de actividad de cada uno. ¿De dónde pueden sacar la información de estas diapositivas? Por ejemplo, aquí las BLES le dicen, inactivan beta-lactámicos como penicilinas, cefalosporinas y monobactámicos. Entonces, las cefalosporinas aquí no están diciendo ninguna en particular, sino están diciendo que prácticamente a todas, incluidas las de cuarta generación.
son sensibles a cefamicinas, por eso en el perfil que acabamos de ver había sensibilidad a la cefoxitina y son sensibles a los carbapenémicos y sensibles a los inhibidores de beta-lactamasas, ¿no? En comparación, por ejemplo, los AMSE hidrolizan solamente las cefalosporinas de primera a tercera generación, pero son sensibles a las cefalosporinas de cuarta, hidrolizan cefamicinas, o sea, cefoxitina y cefotetán, son resistentes a los inhibidores, pero son sensibles a las CHONAM, que es la inversa de lo que sucede con las BLES. Entonces yo necesito que hagan más extendida esta tabla, este ejemplo de acá, para que tengan mayor idea de cómo comparar las actividades de los dos grupos, en este caso BLES y AMSES, pero también una tabla tabla comparativa similar para las que son las carbapenemasas, que son las KPC y las MBL. Y ya si ustedes hacen esas tablas, con todo gusto empezamos la sesión siguiente con otros ejemplos de perfiles de susceptibilidad. ¿Les parece? Muchas gracias. Está Sí. bueno. Ok. Gracias. Bueno. Muy bien, chicos. Entonces, que descansen. Gracias, profe, Muchas igualmente. gracias, profe. Gracias, Hasta profe, miércoles. hasta luego. Hasta miércoles. Hasta luego. Hasta luego. Bye.